El Caro Hotel es perfecto, así que mi primera parada iba a ser en el Palacio Marqués de Caro, donde iba a hospedarme. Cruzar la puerta del Caro Hotel fue como transportarme a otro mundo, sumergirme en la historia, pero en una historia muy tranquila y donde se respira paz. Y es que el Caro Hotel no es un hotel cualquiera. Bajo su apariencia de palacio ecléctico del siglo XIX, guarda un legado que se remonta a más de 2000 años atrás, y mucho más que eso. Tiene un mosaico fundacional del siglo II a.C. Eso sí que es ser un hotel con historia. Y todo combinado con un interiorismo contemporáneo, pulcro y geométrico. Me pareció tan interesante que decidí ir a hablar con Santiago Mánez, director del Caro Hotel, para que me explicase un poquito más su historia. Y de historia tiene mucha. Hace unos años, en el año 2004, un economista y un abogado que estaban un poco cansados de lo que estaban haciendo y que querían, no sé, cambiar un poco, yo creo que de actividad, deciden montar una pequeña empresa de turismo. Y éramos, nada, 2 personas o 3 personas trabajando y éramos turistas, era una empresa de turismo receptivo. Venía gente, les enseñábamos la ciudad. Y en ese mismo año, el propietario de Casa Montaña, Emiliano García, nos llama un día y nos dice: oye, se vende un palacio súper bonito. Porque nosotros siempre habíamos dicho que queríamos tener un hotel, que era lo que nos gustaba. Un hotel en Valencia distinto, que fuera, no sé, un edificio histórico. Entonces nos llamó y nos dijo: oye, se vende un edificio. Vinimos a verlo y nos enamoramos del edificio. Y entonces empezamos a buscar financiación, a pensar en el proyecto, a realizarlo y finalmente levantamos este hotel. Pero lo que creían un bonito palacio llevaba sorpresa en el interior. Y nosotros pensábamos que era un palacete del siglo XIX. Era muy bonito y un poco, bueno, lo que se ve aquí, ¿no?, en esta habitación, por ejemplo. Cuando ya entramos compramos el edificio, teníamos un primer proyecto hecho, empezamos a darnos cuenta de que habían cosas raras, extrañas. Vimos un contrafuerte que se apoyaba en uno de los muros y entonces empezamos a picar las paredes y lo primero que nos apareció fue la muralla islámica. La verdad es que no estaba claro que pasase por aquí, no lo sabíamos, de hecho, y empezamos a investigar. Yo estudio arqueología, entonces me interesaba mucho el tema. Empezamos a investigar y encontramos un libro de Ortí Mayor de 1700 que contaba por dónde pasaba exactamente la muralla. Y entonces decía, pero perfectamente, pasa por esta calle, luego por la fachada de atrás de no sé dónde y llega tal. Y entonces descubrimos que teníamos la muralla islámica. A partir de ahí dijimos, es posible que haya otras cosas. Empezamos a buscar en todo el edificio, hicimos lo que es la estratigrafía muraria y nos apareció como una cebolla. Es decir, un edificio que dentro tiene otro y otro. Y tenía un palacio del 19, un palacio gótico, la muralla islámica con una torre islámica anexa, que hay algunas habitaciones que están dentro de esa muralla. Y después, cuando ya se hizo la excavación arqueológica hacia abajo, como si dijéramos nivel 0 hacia abajo, nos apareció una villa romana, que era de apoyo al circo romano, porque el circo romano está muy cerca de aquí. Y claro, el proyecto cambió completamente, es decir, lo que nosotros teníamos pensado se tuvo que adaptar a la realidad del edificio. Es imposible sumergirse más en la historia que alojándose en el Caro Hotel. En el Caro Hotel se dan como 2 grandes circunstancias. Uno, que puedes ver toda la historia de Valencia en el edificio, y por otro lado, que te puedes permitir el lujo de dormir en la muralla islámica o dormir en el palacio, en el salón de baile de un palacio o junto a un arco gótico o incluso justo dentro de una torre islámica del siglo XII. Es decir, es absolutamente, eso lo hace distinto. Y también hace que sea un hotel monumento con todas las comodidades. Nosotros siempre decimos que no somos un museo, pero que tenemos una apariencia de museo. No somos un museo. Las habitaciones, evidentemente, están dotadas de los adelantos necesarios para que sea un hotel de 5 estrellas. ¿Y qué me dices del público al que está destinado? ¿Qué público? Aquel que prefiera ir a un hotel distinto en el centro histórico, no sé, que ir a un hotel caja típico. Ese es el público que yo quiero. No quiero un público top, ni low, ni no sé, cualquiera que tenga ese interés, porque además nuestras habitaciones, hay habitaciones muy caras, pero hay habitaciones que son baratas, es decir, que tenemos todo el arco. Algo que me sorprendió del Caro Hotel es que enseguida se aprendieron mi nombre, así que le pregunté cómo consiguen mantener ese trato especial con el cliente.
Nosotros solo tenemos 26 habitaciones y eso tiene una ventaja. Un hotel necesita un mínimo de recursos humanos, con lo cual la ventaja que tiene tener 26 habitaciones y casi la misma gente que a lo mejor para tener 40 es que están muy encima del cliente. Y además voy a contar una cosa que es importante, yo creo que lo he repetido alguna vez, pero está bien que lo digamos. La gente que tenemos trabajando no es cualquier gente, y me explico. Nos costó mucho localizarlas, miramos muchísimos currículums. Realmente, tanto para el restaurante como para el hotel, yo creo que se miraron del orden de 2000 currículums, ¿no? Y a partir de ahí se fueron haciendo pequeños grupos, fuimos filtrando de alguna manera, tamizando, y lo que resulta es que al final nuestra reputación online, que es altísima, yo creo que es la mejor de Valencia, nos están diciendo mucho que la atención al cliente es fantástica. ¿Por qué? Porque aquí puedes saberte el nombre del cliente, realmente, o sea, es que no hace falta mucho más. ¿Qué objetivos tiene a día de hoy el Car Hotel? Nos gustaría ser un hotel referencia en la comunidad, es decir, que fuera el hotel. Y sobre todo nos gustaría ser un hotel destino, que eso es más o menos que hay gente que viene a ver el hotel, que da la circunstancia que está alrededor del hotel está Valencia. Nosotros decimos, no, que vienen al hotel y luego ya ven Valencia. Y nos ha pasado alguna vez así, es decir, por ejemplo, tuvimos unos clientes de Nueva Zelanda, fijaos qué lejos está Nueva Zelanda, que venían a Europa y vinieron a Valencia porque habían visto el hotel. Y así, eso sería nuestra intención. Es un poco pretencioso, pero ¿por qué no? Para terminar, Santiago nos habla del entorno privilegiado que rodea el hotel. Bueno, estamos en la Seu Serea, que es, Ciutat Vella tiene como dos grandes barrios, son los más grandes, que es por un lado el que estás diciendo del Carmen y por otro lado la Seu Serea. Entonces, lo que nosotros estamos es justo en el entorno de lo que es la catedral y la Plaza de la Reina. Realmente estamos andando a 100 metros, porque sabéis que Valencia se funda justo donde está, el Foro Romano está en la Plaza de la Virgen y el Decumanus, una de las calles, está justo al lado del hotel. Quiero decir que está en ese entorno, es decir, el entorno centro puro y duro de la ciudad. Y justo de espaldas al río, o sea, tenemos por una parte que a 5 minutos bajas al río y a 5 minutos tienes el centro histórico. Otra cosa que me llamó la atención del Car Hotel es el buen ambiente que se respira, tanto entre los trabajadores como entre sus clientes. Y como aún quería saber más cosas de este lugar maravilloso, fui a hablar con Cari Gutiérrez, subdirectora del Car Hotel. El día a día del Car Hotel es muy dinámico, cada día es diferente, porque en los hoteles cada día pasan cosas diferentes y es muy divertido. Y dime, Cari, ¿cuál es el secreto para que vuestros clientes hablen tan bien de la atención que reciben en el hotel? La verdad que sí, que es muy familiar, pero aparte es que nosotros queremos que sea ese ambiente y tanto la propiedad como el equipo directivo lo que queremos transmitir a nuestros empleados y a nuestros clientes es que se sientan como en casa. De hecho, tenemos clientes que han repetido ya en el poco tiempo que tenemos abierto, ya estamos teniendo clientes habituales y pues ya sabemos que les gusta ese tipo de agua o prefieren tener un tipo de almohada determinada, que tenemos un menú de almohadas. Entonces no esperamos a que el cliente nos lo solicite, cuando llega ya lo tiene. Prima la atención al cliente, pero hay otros aspectos que también influyen para que el Car Hotel sea un lugar tan especial. Lo primero es el lugar, ¿no? Que uno llega y tiene desde las últimas novedades tecnológicas y el modernismo con la antigüedad. Tienes restos arqueológicos, tienes un mosaico en la entrada, tenemos un mosaico del siglo II a.C. y aquí en el bar hay restos del circo romano de Valencia. Esto combinado con la última tecnología te hace de un sitio muy especial. Aparte que es un sitio muy tranquilo, parece que estás fuera de la ciudad cuando entras aquí y eso hace que los clientes tengan un sitio diferente y al mismo tiempo tranquilidad. Y ante todo, que no se nos olvide, es la atención de sentirse como en casa el cliente. Yo creo que eso es algo que no lo debemos olvidar, que es lo que nos va a hacer siempre, para siempre diferente.